Muy bien, chicos. Buenos días a todos, ¿sí? Hoy la clase de biología nuevamente con el tema de ecosistemas. Vamos a ver un poco de los ecosistemas, ¿sí? Y qué tipos de ecosistemas existen. A ¿qué es un ecosistema? A ver un ratito, voy a silenciar. ¿Qué es un ecosistema? Va a ser el conjunto de componentes vivos, ¿no? ¿Quiénes van a ser esos componentes vivos? Todos los animales y todos los vegetales, ¿verdad? Y también va a ser el conjunto de los componentes no vivos, por ejemplo, un medio físico, el aire, los minerales, el agua, la luz, el sol, etcétera. Entonces, el ecosistema es el conjunto de estos seres vivos, de los seres no vivos, ¿cierto? Que mantienen diversos tipos de relaciones a través de los cuales van a fluir la energía. Y ese ecosistema va a ser un hábitat para ciertos animales que se han adaptado para poder vivir en ella. ¿Listo? Bien. Ahora, componentes abióticos de un ecosistema, los factores físicos y químicos. Por ejemplo, en un ecosistema terrestre tenemos temperatura, tenemos luz, suelo, ¿no? Sustancias orgánicas y otros. En un ecosistema acuático tenemos también luz, tenemos temperatura, tenemos la salinidad que produce el mar, la concentración de los nutrientes minerales que están dentro del agua, la cantidad de oxígeno disuelto en el agua y otros, ¿cierto? Entonces, cada ecosistema va a tener diferentes componentes abióticos que van a dar a este ecosistema, van a ayudar o facilitar a que los animales puedan vivir en ella, ¿sí? Bien, seres vivos de un ecosistema. Todos los seres vivos somos capaces de reproducirnos. Todos los seres vivos nos tenemos que reproducir. Es una función de nosotros reproducirnos y perpetuar la especie, ¿sí? Tener descendientes, obviamente, de la misma especie, ¿verdad? Todos los seres vivos de la misma especie que viven en un ecosistema van a formar una población, ¿sí? Una especie o un individuo se agrupa, van a formar una población, por ejemplo, una población de ardillas, una población de búhos, o si habláramos de plantas, una población de pinos. A eso se le va a llamar población, el conjunto de la misma especie o el individuo, ¿sí? Y el conjunto de las distintas poblaciones de seres vivos de un ecosistema se va a llamar una comunidad. Es así como todo esto hace pertenecer a un ecosistema. Como de una especie vamos a ir aumentando, ¿no? Especie, población, comunidad, y llegamos a lo más alto de la jerarquía, que es el ecosistema, o sea que es todo, el conjunto de seres vivos y seres no vivos. Tipos de ecosistemas. Existen dos tipos de ecosistemas. Los ecosistemas naturales, como su propio nombre lo dice, ¿no? De manera natural, o sea que no ha sido modificado ni por el hombre, no ha sido modificado por nadie, o sea, sí es un ecosistema natural. ¿Listo? Por ejemplo, un bosque, una sabana, una tundra, un desierto, un océano, ¿no? Son ecosistemas naturales que habitan ciertos tipos de animales que se han adaptado en ella. Y por el otro lado, chicos, también tenemos ecosistemas humanizados. Significa que estos espacios han sido originados por las propias personas. O sea, estas personas han ido poblando, ¿no? Y han originado ciertos ecosistemas. Por ejemplo, los prados, las dehesas, las ciudades, ¿verdad? Esos no son naturales, sino son humanizados. La mano del hombre ha tenido que participar para poder crear ese ecosistema. Se ha creado este tipo de ecosistema y han venido pues aves u otras especies silvestres y se han quedado ahí habitando. ¿Sí? Entonces esos son los dos tipos de ecosistemas, naturales y humanizados. ¿Listo? Pero también existen grandes ecosistemas naturales a nivel mundial, ¿sí? Y vamos a dar un poco de repaso, porque como les dije a ustedes, ya este tema ya lo han tenido el año pasado, ¿sí? Por ejemplo, un ecosistema grande que tenemos es el bosque templado, ¿sí? El bosque templado tiene como característica predominar árboles de hoja caduca, o sea, son árboles grandes, árboles longevos, clima templado con bastantes lluvias, biodiversidad altísima,
en los bosques templados conviven entre otras especies como las aves, como los roedores, los zorros, los ciervos, osos, etcétera. ¿Sí? Este es el primer ecosistema, llamado el bosque templado. El segundo ecosistema se llama el bosque lluvioso tropical. Característica de este ecosistema es que su clima es cálido y a la vez es lluvioso, ¿sí? Árboles altos con copas frondosas y gran biodiversidad. Se parece que este ecosistema es como que tuviéramos en la selva, ¿no? Hace calor, pero a la vez está lloviendo, ¿verdad? Y tiene árboles inmensos y existe una gran biodiversidad de tanto de lo que son de la fauna y de la flora. ¿Listo? El otro ecosistema se llama el bosque mediterráneo. ¿Qué características presenta? Los veranos son demasiado calurosos y los inviernos son demasiado templados. Los árboles de hoja pequeña y perenne, encinas, alcornoques, arbustos y plantas aromáticas como el romero, lavanda, salvia, variada fauna. ¿Sí? Recuerden que estos ecosistemas están diversos y dispersos por todo el mundo. ¿Sí? El desierto, ¿no? Es otro tipo de ecosistema. El desierto es un clima seco, ¿verdad? Con días calurosos y en las noches son demasiado fríos porque la temperatura baja. No es que todo el día haga calor, de noche también hay temperaturas bajo cero. Hay vegetación escasa, ¿no? Porque ninguna planta pues se puede reproducir donde todo es caluroso, casi no hay nada de agua, pero hay cierta o hay poca vegetación, por ejemplo el cactus, ¿no? Que esas son, se han adaptado a este tipo de ecosistemas, al desierto, ¿verdad? Son seres vivos adaptados a la falta de agua, por ejemplo el camello, ¿no? Que puede vivir muchos días sin tomar agua, porque la joroba tiene la grasa que a él le permite estar hidratado. Entonces son animales que se han adaptado a este tipo de ecosistemas, ¿verdad? Aquí en el Perú también hay un ecosistema llamado el desierto, que está más o menos por Ica, ¿sí? La sabana mayormente es en África, ¿sí? El clima es una estación seca y también hay estaciones lluviosas. Hierbas altas con algunos árboles dispersos, grandes herbívoros y sus depredadores, ¿no? Por ejemplo, la jirafa, el tigre, el león, etc. Entonces, estos animales de la jirafa, el hipopótamo, el elefante, el león, se han adaptado a ese tipo de ecosistemas, ¿no? Imagínense un león o una jirafa que esté en el desierto, no va a poder sobrevivir porque el pelaje que ellos tienen, su organismo que ellos tienen no están adaptables para poder vivir en este ambiente. ¿Sí, chicos? Por eso ellos se han adaptado a vivir en la sabana. La tundra es otro tipo de ecosistema. Su característica principal es que el suelo es helado casi permanentemente. Todo el año es un suelo helado. Casi no hay árboles, ¿sí? Hay animales y plantas que son animales que resisten al frío. Por ejemplo, un alce, ¿no? Un alce es un animal que tiene las pezuñas muy gruesas y tiene el pelaje demasiado grueso que pueden soportar los fríos bajo cero, ¿cierto? Las tundras están en las regiones del norte de Alaska, Canadá y Rusia. Mayormente se encuentra allá. Es toda la helada, todo el año. Entonces, estos animales se han adaptado a vivir en ese tipo de ecosistemas. La taiga es el bosque que se desarrolla al sur de la tundra. En ella abundan coníferas, picea, abeto, alerces y pinos, que son árboles que soportan las condiciones de vida relativamente frías y extremas de esas altitudes y latitudes, ¿cierto? También viven ahí animales. Y por último, el océano. El océano se denomina a la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina. Se formó hace unos 4.000 millones de años, cuando la temperatura de la superficie del planeta se enfrió hasta permitir el agua en estado líquido. Cuando hablamos del océano, estamos hablando de agua marina que cubre la mayoría del espacio terrestre, ¿no? Cientos de animales, obviamente en fauna y flora, habitan en el océano, ¿verdad? Están los tiburones, están los peces, están los calamares, está un montón de diversidad de animales y también en cuanto a la flora, ¿verdad? Entonces eso también se pertenece como un tipo de ecosistema.
A ver, terminando los diferentes ecosistemas, existen también acciones humanas que perjudican a los ecosistemas. Lamentablemente, el hombre es el animal más peligroso que existe en la Tierra, ¿cierto? No hay otro animal que sea peligroso. El hombre es el peligroso. Entonces nosotros mismos estamos destruyendo nuestro ecosistema. ¿Cuáles van a ser esas acciones humanas perjudiciales? Los incendios, ¿no? Destrucción de árboles y plantas y desaparición de animales, producidos por las acciones humanas, porque también hay incendios forestales por las altas temperaturas del calor, pero también hay incendios forestales por la mano humana, ¿verdad? Dejan una colilla de cigarro o dejan cualquier cosa que puede producirse un incendio y se arrasa con toda gran hectáreas de árboles, ¿verdad? Y ahí hay animales que habitan y lamentablemente estos animales llegan a desaparecer, ¿sí? La deforestación viene a ser la tala de bosques para pastos de ganado, cultivo y madera, ¿sí? Una gran diversidad de árboles, por ejemplo, que hay en la selva, pero la deforestación ilegal hace que estas plantas en un momento o estos árboles en un momento lleguen a desaparecer, ¿sí? Entonces eso es lo que no se tiene que hacer. Otras acciones humanas perjudiciales, por ejemplo, los vertederos ilegales, producen grave contaminación del suelo y de la tierra, ¿no? Del suelo y del agua, ¿verdad? Tirar las basuras. La desecación de lagunas para la construcción de los cultivos, la explotación de tierras, la arena y grava para la construcción. Entonces, todas esas acciones son perjudiciales porque minimizan los ecosistemas, ¿no? ¿Cuántos animales pueden vivir en donde está el incendio? ¿Cuántos animales han vivido en un lugar donde hacen deforestación? ¿Cuántos animales viven en las lagunas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer conciencia en eso. Pero así también como hay cosas malas que hace el hombre, también hay un grupo de personas que hacen cosas beneficiosas para la conservación del planeta, ¿sí? Por ejemplo, la conservación de los espacios naturales. Es la declaración de espacios protegidos, parque natural, reserva de biosfera. El Estado protege a sus espacios naturales, que es un tema que después lo vamos a tratar. ¿Sí? El Estado protege, previa constitución política, escrito en su decreto, que todas las áreas están protegidas. ¿Sí? La reforestación viene a ser todo lo contrario que la deforestación. Si la deforestación era talar los árboles, la reforestación viene a ser la plantación de árboles para así poder recuperar esos bosques que han sido desaparecidos. ¿Sí? La protección de las especies de animales y vegetales. Prohibido la caza, prohibido la recolección, ¿sí? Hay multa y obviamente pena de cárcel, ¿no? Por ejemplo, lugares turísticos, cuando se van a la selva y ven algún animal exótico, siempre lo traen a escondidas, ¿verdad? Los loritos, los papagayos o una tortuguita, siempre traen escondidas, ¿no? Y no sé si ustedes han visto, por ejemplo, las tortugas charapitas lo traen en unas botellas o lo traen bien escondidito, ¿no? Entonces, eso es perjudicial y eso está prohibido, ¿sí? El Estado protege a esos ciertos animales y sobre todo a los animales que están en peligro de extinción o a los animales vulnerables, ¿sí? Tenemos que proteger a nuestras especies. El control de los vertederos, evitar tirar las basuras o los desmontes o todo lo que se ve y que afecte a un tipo de ecosistema. ¿Qué se tiene que hacer eso? El reciclaje, reciclar plásticos, pilas, botellas, cartón, papel, reciclar todo lo que podamos, ¿no? Y así podemos evitar contaminación también, ¿sí? Y para terminar, chicos, en un ecosistema existen dos tipos de sucesiones, ¿sí? Una sucesión llamada primaria y una sucesión llamada secundaria, ¿sí? Aquí llamamos sucesión ecológica primaria. Por ejemplo, un ecosistema se va a formar con estos tipos de sucesiones. Les explico. Vayamos acá a la primera, a la sucesión ecológica primaria, ¿sí? Es aquella donde se va a desarrollar en una zona donde no hubo nada de comunidad preexistente, no hubo nada, ¿sí? Por ejemplo, ven acá en la primera porción que solamente es roca, entonces acá no hay nada, no habita nada, ninguna especie, nada.
Entonces, este ecosistema primario va a surgir de esto, de la nada, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, va a empezar a brotar primero unas pequeñas plantas, de ahí unos pequeños árboles, y como los animales están viajando, yendo de un lugar a otro, van a ver que aquí hay un ecosistema para habitar y se van a quedar ahí habitando. Entonces acá ya se va a formar una población y se va a formar una comunidad. Entonces, la sucesión ecológica de tipo primario va a ser cuando de una zona que no hay nada va a brotar nueva vegetación y se va a producir nueva vegetación y van a vivir ciertas especies que van a poder habitar aquí, ¿sí? Por lo contrario, en una sucesión ecológica de tipo secundaria, es todo lo contrario, ¿sí? Hubo vegetación, pero lamentablemente pues quizá hubo un incendio, ¿ya? Se quemó toda esa porción, los animales murieron, se quemó toda la vegetación, ¿sí? Ya no hay nada por el incendio que arrasó todo, o quizás hasta por una plaga o una enfermedad o una tala de bosques, ¿no? Que no hay nada, pero de un momento a otro nuevamente va a volver a crecer, ¿no? Obviamente con el tiempo crece nuevamente, ¿no? Hasta formar una nueva comunidad de árboles y de animales, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de ambos, tanto de una sucesión primaria como de una sucesión secundaria. ¿Sí, chicos? Así es como se forma nuestro ecosistema, ¿sí? Entonces, con eso hemos terminado la clase de hoy. Entonces, cuida la naturaleza, es lo que tenemos que hacer y es nuestra labor o es nuestra tarea de cada uno de nosotros, cuidarlo. Así sea lo más pequeñito que tú haces, es lo más grande para todos los animales y te lo van a agradecer. ¿Sí? Muy bien, a ver, su cámara, chicos, su cámara. A ver, acá. Me van a copiar este pequeño mapa conceptual en el cuaderno, ¿sí? Es un resumen. Dice, ecosistema, compuesto por la biocenosis, por el biotopo y por los biomas. ¿Qué viene a ser la biocenosis? Es el elemento biótico y el elemento abiótico, ¿cierto? Los elementos abióticos son los factores físicos y los factores químicos. Y en los biomas tenemos dos tipos de ambiente, los terrestres y los acuáticos, ¿sí? Los terrestres, pues de tierra, animales y plantas que viven en la tierra, y los acuáticos, los animales y las plantas que viven en este tipo de ecosistemas o biomas, ¿sí? Recuerden que los acuáticos son de dos tipos, de agua dulce y los marinos o agua salada, ¿no? Ciertos animales que se han adaptado a vivir en agua dulce y en agua salada. Y así como el ecosistema tiene todo esto, también existen problemas ambientales o perjudiciales que perjudican a un ecosistema, que hacen que las plantas mueran, que hacen que las plantas desaparezcan o hacen que los animales lleguen a estar en peligro de extinción, ¿sí? Por ejemplo, como la contaminación ambiental, que es un tema peligroso, ¿no? Que quizá podemos hacer algo, pero es un tema que está muy marcado, ¿verdad? La desertificación, la deforestación, el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad de especies de flora y de fauna, ¿sí? Entonces, esto de acá me van a copiar en el cuaderno, ¿ya, chicos? Y vamos a hacer un poco de libro de este tema. A ver. Ah, ya, Santiago, listo. A ver, el resto, ¿por qué no me prende su cámara? A ver, Rodrigo, Adrián, Enzo y Manol. Alonso, prender la cámara. Muy bien. A ver. Ya, hasta acá nos hemos quedado el día lunes en la página 31. Hoy vamos a hacer sistemas ecológicos, ¿sí? Esto es un cuadro de jerarquización, ¿sí, chicos? Recuerden que en la primera está el individuo, después se llega a la población, comunidad y terminamos con ecosistema. ¿Quién me dice qué significa ser individuo como definición? A ver, alguien que me diga qué significa ser individuo. Una sola persona, un solo Una, ser. una sola persona o una especie, ¿verdad? Pero solo uno, ¿verdad? A ver, creo que yo le escribí acá. Uy, no sé qué ha pasado acá con mi computadora que no me responde nada.
A ver, voy a dejar A ver, escriban eso, chicos, escriban eso. Voy a volver acá. No me quiere responder la computadora. Ahí está. Considerado como unidad, o como también lo dijo su compañera, ¿sí? Esa es la definición del individuo, uno solo, una persona, o una especie, un animal o una planta, ¿sí? Ahora, ¿y qué va a ser la población? A ver, ¿quién me dice qué es la población? Muchas personas, ¿Cuál? muchas personas que habitan en un lugar. Conjunto de pueblos. Un conjunto de personas. Un conjunto de personas, muchas personas, ya, ¿qué más? ¿Solo personas? Animales, Animales, ya, ¿y qué más? Ser vivos. Y también, pues, la población también se pueden llamar a las plantas, chicos, ¿ya? A ver, yo les he puesto población a todos los seres vivos del mismo grupo o especie que habita en un lugar. Por ejemplo, a ver, ¿no? Un conjunto de personas va a ser la población, porque somos del mismo grupo, ¿verdad? Un conjunto de animales va a ser una población porque van a ser de la misma especie. Igual también suceden con las plantas, ¿sí? Lo mismo, tiene las mismas características, a eso se le va a llamar población y van a habitar en un mismo lugar, ¿sí? ¿Y qué va a ser una comunidad, chicos? A ver, ¿qué es una comunidad? A ver, alguien por ahí que me diga, levante la manito. Comunidad. A ver, ¿qué es comunidad? Enzo, a ver, Enzo. Estamos bien, ¿ah? Ustedes me han dicho bien el individuo, me han dicho bien población y ahora comunidad. ¿Qué es comunidad? ¿Conjunto de qué? Un conjunto de especies, pero en paz. ¿Especies, qué más? Conviviendo pacíficamente. Ya, por ahí va. ¿Qué más? A ver, otra idea. A ver, comunidad. ¿Es el conjunto de qué? de animales, ¿manda? De animales. Ya, de animales y qué más. De personas y plantas. Ya, miren, la comunidad va a ser el conjunto de seres vivos, o sea, pueden ser animales y plantas que estén habitando en un solo lugar, ¿sí? Y también hongos, miren, ahí van 3 reinos, reino vegetal, reino animal y el reino fungi. Eso ya es una comunidad, ya no es una población, ya es una comunidad. Por ejemplo, un hormiguero va a ser la comunidad. ¿Sí, chicos? Eso es una comunidad. Un hormiguero es una comunidad. ¿Listo? Muy bien. Y para terminar, ¿qué va a ser el ecosistema? A ver, Lucía, ¿qué es un ecosistema? Ecosistema, ¿qué va a ser? A ver, Lucía. Si se han dado cuenta, hemos ido subiendo de a poco, ¿no? Individuo se considera como una unidad, población, todos es vivo del mismo grupo y la comunidad va a ser el conjunto de varios reinos, ¿no? Y el ecosistema, donde viven las especies. el lugar donde viven las especies, las diferentes especies, ¿no? A ver, ya. A ver, otra idea. A ver. Es un sistema biológico donde habitan los animales. Ya, ya, muy bien, ya. Está bien. Otra idea. A ver, Santiago, a ver, otra idea. Ecosistema. Lo que se te venga a la cabeza, ¿ah? No me estén buscando en Google ni diccionario, nada. Ecosistema. ¿Qué viene a ser? Santiago. El campo. A ver, para poner acá. A ver, una idea más, chicos. Ya me han dicho el lugar donde vive, ¿no? ¿Qué más? Donde vive cada especie. Los diferentes lugares donde viven estas especies. Diferentes lugares donde viven todas las especies, ¿no? A vivir. A ver, sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en que viven, ¿sí? Ya es grande, así como les he expuesto, hay diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, un ecosistema, a ver, menciónenme, chicos, un ecosistema Natural. ya, un ecosistema natural, a ver, pero nombre, ¿se acuerdan? Terrestre. Ya de la Tierra hay varios. A ver, hay acuática, ¿no? Un ecosistema acuático o un ecosistema marino, ¿no? Por ejemplo, en el océano, ¿cuántas variedades de comunidad viven ahí, verdad?
Y todo eso se mezcla. Está constituido por la comunidad de todos los seres vivos, sean plantas, algas, fitoplancton, zooplancton, todos los que encontramos la gran variedad de especies en este ecosistema, más el medio natural en el que están viviendo. Todo eso se le va a llamar ecosistema, ¿sí? Entonces miren cómo se enlazan esos sistemas, individuo, población, comunidad y ecosistema, ¿sí? Muy bien. Y para terminar esta preguntita, dice, la asociación ecológica es el conjunto de acontecimientos que ocurren en la formación de un ecosistema. Como les expliqué, la asociación primaria, ¿sí? Es cuando la vegetación va a crecer de la nada, ¿sí? No hay nada de vegetación y esta asociación primaria crece de ahí. O sea, de una tierra virgen va a empezar a crecer, a brotar sus primeros brotes de planta, van a venir ciertas especies a habitar ahí y ahí se va a formar un ecosistema nuevo, ¿sí? Y una asociación secundaria va a ser cuando hay vegetación, pero hubo un incendio o hubo una tala de bosques o hubo incluso enfermedad donde murieron animales y plantas y nuevamente la tierra, como es inteligente, va a volver a brotar nuevamente vegetación para que pueda nuevamente dar lugar y vida existente a ciertas especies. ¿Sí, chicos? Entonces, acá, ¿cómo puedo poner sucesión primaria? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo pongo la sucesión primaria? A ver, vamos, chicos, ¿cómo pongo acá? Que una aparece de la nada, o sea, sin existir, y otra ya estaba ahí, pero volvió a renacer. Exacto. La asociación primaria es que el ecosistema nace de la tierra, se llama así, de la tierra virgen, donde no hubo vegetación, ¿sí? Y por todo lo contrario, en una asociación secundaria es cuando el ecosistema hubo un incendio y, ¿no? Y, por ejemplo, hubo un incendio Volviera a renacer. y volvió a renacer, ¿no? Ya está. Con palabras fáciles. A renacer, ¿sí? Entonces, este pedacito, con esto, me tienen que copiar en su libro y me tienen que subir a la tarea de hoy. ¿Ya, chicos? Esto todavía no. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Verdad? Muy bien. Listo, muy bien.